Muy buenos días. Panorama semanal, domingo 25 de enero. Ya se fue enero y todavía seguimos con días de fiesta en enero. En un país de vago, con sexto de primaria, con un récord mundial de que se celebran 2 días de fiesta por la misma Virgen, con 2 nombres diferentes. Ya ustedes se imaginan por dónde yo ando hoy. El gran aporte de la Fuerza Nacional Progresista a este país. El gran aporte. Déjalo ahí, pues, no vamos a bregar con los dos. Con 2 días de fiesta en un país por la misma Virgen con 2 nombres diferentes. Óyeme, es interesante en el 2025 tener estas características. Señores, en el año 78, un conglomerado de partidos pudo sacar, hablando de la Fuerza Nacional Progresista, pudo sacar del poder al doctor Joaquín Balaguer luego de 12 años. Pero no pasaron 8 años cuando volvió el mismo Balaguer, producto de situaciones que no vamos a analizar hoy, ni es el objetivo del programa de hoy. 10 años más de Balaguer. En el año 2004, en el año 2000, Hipólito saca a Leonel del poder y 4 años después está Leonel de nuevo, 8 años más. El PLD se pasa 16 años de corridos en el poder. Ya en el 2020, COVID más un cansancio generalizado, entra Luis Abinader y ya en los próximos 8 años Luis Abinader posiblemente las cosas cambien o continuará otro candidato. El punto es, ¿acaso los seres humanos, los conglomerados sociales, pierden la memoria? ¿O acaso no es un problema de memoria lo que hace que los pueblos cambien y vuelvan hacia un pasado que siempre hegelianamente se considera mejor que lo que está? A los 2 años, aunque las cosas hayan estado malísimo, el pasado siempre trae una nostalgia de optimismo que no tiene una explicación del punto de vista psicosocial realmente. Domingo Páez, hace 5 años exactamente, la persona o el grupo social más desvencijado eran el PLD, con su liderazgo de Danilo Medina. Sin embargo, ya nosotros vemos a 5 años de ejercicio, a 7, 12, 15 proyectos legales pendientes, a Danilo Medina de nuevo sacando el pecho. ¿Tú tienes alguna explicación biopsicosocial de este fenómeno? Pero antes de tú, escúchame Domingo, antes de que tú entres en acción y me dispares los misiles, quiero primero agradecerle a nuestro amigo Samuel Luna, que nos hizo partícipe de su libro, haciendo nosotros uno de las introducciones del libro, que fue expuesto este martes pasado en la biblioteca. La otra cara, una vuelta a la peña, una vuelta al ágora, una vuelta a las reuniones en físico. Samuel de Luna, periodista de Jarabacoa y además excelente panadero, nos dio ese honor. También quiero agradecer al gran amigo Jesús Elías Michelén. Óigame, esta es una obra que como buen científico que él es matemático, físico, ingeniero nuclear y doctor en filosofía. Imagínate tú, Domingo Páez. Como buen científico, todavía no lo tiene en cuesta, va a llegar, pero ese libro, Construir ciudadanía desde la ética de la virtud. Es una recuperación de Aristóteles, ¿no? Pero ya llevada a todo el siglo XXI. Tremenda obra, la estoy, como le expliqué a él, viéndola como se lee Cortázar en Rayuela, que tú la podías atrás para adelante, adelante para atrás. Así que yo
principalmente leo. Así que agradecerle tanto a Samuel de Luna como a Juan Michelén esta obra. Así que, Domingo Páez, yo creo que te toca. Mira, ya le dije yo Juan creo- a Jesús Elías. yo Jesús Elías creo- Michelén. tú tendrás la oportunidad de hablar de ese libro en más de una Sí, ocasión. Mira, oye esto, yo creo que fue tu amigo Byung-Chul Han que por primera vez comenzó a tratar el tema del abandono de los sueños por parte de los seres humanos. Abandono de los sueños, abandono fin de de la los rituales. esperanza, abandono de la esperanza. Entonces, eso hace que el político sea de uso más breve, de uso más breve. Observa, Héctor Guerrero, que nosotros venimos en el ejercicio del poder de las tiranías de los imperios que se iban construyendo a partir de la conquista de territorio, afianzando y ampliando dominios, y la construcción, la realización del imperio se la daba el emperador a partir de la amplitud que él podía darle al imperio en la medida en que va conquistando tierra, en la medida en que va añadiéndole territorio al imperio. al imperio. Bueno, ¿qué pasa? Que cada vez son más breves la permanencia en el poder del emperador y cada vez sueña menos el gobernado. Porque cuando el gobernado quería sacar al emperador de mando, lo mataba, había una conspiración o lo que fuera, ahí se interrumpía Sí. el mandato del emperador. Pero ahora hay 4 años y ya. 4 años ya. Entonces, estamos viviendo en política la brevedad del tiempo que los filósofos de ahora tratan de explicar. Primero explicar su origen, por qué el tiempo tan breve y por qué la rapidez con que el hombre consume la vida y los eventos que la conforman. Ya, ahora que tú me estás hablando, quédate ahí porque me llegó algo que yo digo, Dios mío. 48 meses, 48 sueldos para hacerse rico. Y después, 96, no más de 96 meses para tú hacerte rico, millonario. Coño, con razón es que hay tanto lío, manito. Sí. Porque hay que hacerse rápido. Porque el tiempo, el implacable, empuja al ser humano hacia la rapidez. Zygmunt Bauman, que fue el que nos montó en un patín en un lago helado que si tú parabas te hundía. Ajá. Zygmunt Bauman viene a explicar la relación entre el tiempo y el ser humano. Y esa relación entre el tiempo y el ser humano convenció al ser humano de la brevedad del tiempo. Y al convencerlo de la brevedad del tiempo, Zygmunt Bauman también nos señaló la esclavitud del hombre
por parte del tiempo. La esclavitud del hombre por parte del tiempo, que hace que cada evento en que se envuelve el hombre, cada evento en que se envuelve el hombre, tiene que convertirlo en un evento esclavo del tiempo. Mira, Domingo, justamente hablando de esclavo del tiempo y la brevedad, tú recuerdas en los años 80, un ícono de los libros de los 80 que todos leímos, de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser. Del ser. Ahora yo le digo a Byung-Chul Han, la insoportable brevedad del ser. Tiempo. No, del tiempo. Ser y del tiempo, del ser. Del tiempo, porque el hombre ahora no se había dedicado a estudiar el tiempo. Son los filósofos de estos tiempos que se han dedicado a escudriñar la dimensión del tiempo. Desde Ser y Tiempo, de Heidegger. Ahí tienes a Heidegger. Entra Heidegger y Heidegger hace una influencia en todo lo que viene después. Todos son discípulos de Harmes. Todo lo que es hermenéutica, existencialismo, izquierda, aunque Heidegger tú sabes que fue nazi. Fue nazi en un concepto, pero todo eso, esa filosofía en Ser y Tiempo, la coge su principal expositor e influenciado, que fue Gadamer, Hans Georg Gadamer, creador de la hermenéutica moderna. Y de ahí, Derrida, Michel Foucault, Baudrillard, después el mismo Lyotard con El fin de los relatos, comienzan a hablar del ser y lo que es el tiempo. Porque acuérdate que para Heidegger el ser no es más que algo arrojado ahí y el tiempo no existe. Eso es importantísimo. El tiempo, desde el punto de vista como nosotros vemos, tac, 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 no existe. No existe. Entonces, ese tiempo que no existe está de moda. Pero no está de moda porque lo dice Bauman, ni lo dice Byung-Chul Han, ¿verdad? Ni lo dice el propio Baudrillard, ni lo dice Guy Debord en El espectáculo. No existe porque el quantum, la física cuántica, la nueva manera en cómo la ciencia se está abocando, es completamente apartada de la física tradicional. Y uno dice, ¿para dónde vamos? Nos estamos metiendo en filosofía, nos estamos hundiendo en el abismo de la filosofía. No, lo que estamos planteando es que ya el hombre, como ser finito, conoce, entiende su finitud. Y esa brevedad, señores, esa situación de que usted es funcionario 3 años y que en 3 años te va para tu casa y que si tú no resuelves, obviamente, que tú no resuelves el problema de tu país, no, que tú resuelves lo tuyo, vamos a caer siempre en este eterno micro retorno cada 4, cada 8 años y vamos a quedarnos todos plantados en el mismo lugar. Por lo tanto, Domingo, para traer el tema, porque nos vamos a hundir en la arena movediza de la filosofía, ¿qué es lo que tú crees que produce que nosotros, mira, ¿qué es lo que tú produces que ya en 5 años Danilo está sacando el pecho otra vez? Bueno, Para que lo diga directo. Lo primero es que la intención de liquidar a Danilo por la vía del combate a la corrupción fracasó. Y ya. Fracasó. Si ese metarrelato fracasó. Fracasó porque esa era la intención, sacar a Danilo. Él está a la ofensiva ahora. Ahora Danilo. Está a la deriva el país, hay corrupción, Oye, hay que revisar los casos del presente. Oye, el caso de Senasa, tomó a Senasa. ¿Y por qué tomó a Senasa? Porque en Senasa están involucrados un paquete de gente de la Fuerza del Pueblo. Ay, o sea, es que Danilo es hábil, Danilo. Oye, entonces, mata 2 pájaros de un tiro. El gobierno todavía el Ministerio Público no ha enganchado a la gente de la Fuerza del Pueblo. Domingo, pero tú y yo tenemos, y si no lo decimos nosotros, como decía
mi papá de la radio, Alvarito Arbelo, justamente de uno discípulo de Alvarito. Hace una semana, Julio Martínez Pozo lo dijo como la gran noticia de que Senasa 2.0 no iba, pero eso lo dijimos nosotros, tú y yo, hace 2 semanas y nos atacaron muchísimo. Bueno, dijo Wilson Camacho el martes pasado que habrá Senasa 2.0. Yo tengo que verlo. Para creerlo. Para creerlo. Porque por ahí andan informaciones de compra de un apartamento en 950 $1,000. En $950,000 que vincula a una gente de Fuerza del Pueblo y que salió de ahí. Bueno, entonces, por fin, para ti, ¿hay o no hay 2.0? No, cuando yo lo vea. 1.1 por lo menos. Cuando yo lo vea, porque todavía el Ministerio Público no ha parido un solo 2.0. Y mira que lo han embarazado de mucho 2.0. Y no ha podido parir uno. Bueno, vamos a coger una pausita para seguir organizando este programa de hoy, donde todavía no sabemos si la memoria tiene que ver con el tiempo, si el tiempo apaga las memorias, o si realmente lo que existe es una impunidad intrínseca en el dominicano, que le importa un carajo el que venga, el que robe, si es de mi lado. Bien, en ese libro que ya titulamos Domingo y yo, que no existe, la insoportable brevedad del tiempo, es cuestión de tiempo. Bueno, las cosas del corazón, los traumas, definitivamente que el tiempo, el pasar del tiempo, nos hace olvidar. Y uno diría, doctor, usted sabe que no es el tiempo que pasa. Lo que pasa son las edades, los roles y las etapas del ser humano. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que cuando un niño tiene un trauma en la niñez, resulta que ese trauma le ocurre al niño. Esto lo había planteado anteriormente, tú me habías escuchado hablar algo de esto, Domingo. Cuando un niño tiene un problema en la niñez, imagínense unas vacaciones. Ustedes recuerdan lo que eran sus vacaciones cuando ustedes tenían 7 y 8 años. Eso parecía una eternidad. ¿Pero por qué parecía una eternidad? Bueno, porque 2 meses en un niño de 7 años, que lo que tiene son 72 meses vivos, le estamos hablando de que eso implicaba el 2, 3, 4, 5% de su vida. Entonces, cuando tú te pasas un 5% de tu vida en unas vacaciones, tú ves eso como una vida. Y esos recuerdos llegan con el contenido emocional de un 5% de tu vida. No como ahora que pasa un mes y tú ni cuenta te das. Pues ya tenemos 60 años. Entonces, realmente no es el tiempo, realmente es el avance cronológico, biológico del ser humano, apoyado de un cerebro que va envejeciendo, que según los grandes científicos, desde los 23 años, el cerebro comienza ya a envejecer, porque desde que deja lo que se conoce como la neuroplasticidad y el desarrollo de las neuronas, pues ya comienza a envejecer. Recuérdense que antes, por miles de años, por cientos de miles de años, el cerebro no pasaba de 30 años. El humano vivía 30 años. Es ahora que ese cerebro dura 90 años y pensando, ¿no? O sea que realmente no es el tiempo cronológico, sino es el cambio emocional, físico, psicológico que hacen los seres humanos. El proceso evolutivo del ser humano es que define el cambio. Y el cambio no cuantifica el tiempo. No lo cuantifica realmente.
No te crea la idea de la dimensión del tiempo. No, no me la crea. Te crea el paso de la niñez a la infancia, a la preadolescencia, a la adolescencia, a la adultez. ¿Cuál es la sensación que te crea ese proceso? ¿La sensación a qué te refieres? Pues yo digo que te crea la sensación, ese proceso evolutivo, te crea la sensación de cambio, y ese cambio define la noción de tiempo. Ok. Te metiste en filosofía. Sí. Me sacaste de psiquiatría y me metiste en filosofía. Sí, pero, para que me rescata tú. Entonces, ¿qué hace, qué es lo que ve el ser humano que ya está apoyando de nuevo a Danilo Medina? Que el ser humano que está apoyando de nuevo a Danilo Medina, lo que ve es el reencuentro con el pasado de él, que se lo están convirtiendo en presente. Ahí sí estoy en Heidegger. ¿Quién se lo está convirtiendo presente? Quien se lo había convertido en pasado. O sea, el PRM levanta la bandera de la corrupción como elemento impugnante perteneciente al pasado. Y ahora la regresa. Exacto. Pero ahora el mismo PRM, después que la tiró en el zafacón, eso podrido, la regresa, y la regresa aquí, en el brazo. Por lo menos hay una percepción de eso, porque tú no puedes comparar a Senasa con los otros 17 casos. Bueno. ¿O hay más? No, porque si tú comparas Senasa con Intran, suma Senasa, Intran, lotería. Como que equipara. Como que equipara. O sea, ¿tú crees que ya en estos 5 años el número de casos de corrupción de Luis Abinader equiparan los 8 años de Danilo? Ellos andan por vencerse. Párame ahí. Entonces no hay que aplamar ni hay que teorizar más. Mira la respuesta. En el 2019, Danilo Medina, como presidente, como figura presidencial, mantenía más de un 50% de aceptación. Sí. ¿Qué cambió de ese 50 a bajarlo en una época hasta pequeño? Simplemente la percepción de cambio. Sí. Y que nos convencimos de que ellos fueron corruptos. Se ha recuperado esa confianza en Danilo, posiblemente porque estos están haciendo lo mismo. Ese es el punto, ahí es que estamos en la discusión. Entonces, automáticamente, si los 5 o 6 que yo no lo creo así, que este gobierno ha sido más corrupto que el de Danilo. No, pero tú lo personalmente, y ahí viene el sesgo mío. Ahí quizás viene un sesgo. Pero tú no me puedes comparar los 5 casos que tú me mencionaste con todo lo demás. No. Pero si tú lo comparas por año, te darás cuenta que se puede hacer la comparación. O sea, 5 contra 16. No, 5 contra 8. 5 contra 8, ¿Qué ¿no? caso de Leonel estaba metido? 5 contra 5 tiene que ser entonces, o 5 contra 16. Yo digo que... No, porque no estamos hablando de Solán, no estamos hablando de nada de esa vaina, ni Punta Catalina, ni nada Nos quedamos con Danilo. Eso, bueno, es que el que está sacando el pecho, bueno, Leonel no es que está sacando el pecho, Leonel es la oposición en este momento. Pero ¿para dónde vamos? ¿Es culpa entonces del gobierno actual presente que perdió la batalla de la corrupción? Sí. ¿O es simple y sencillamente el crecimiento de nuevo de Danilo? No, el gobierno actual perdió la batalla contra la corrupción. Y al perder la batalla contra... Legitimiza a Danilo. Le da vida a Danilo Medina. Porque la perdió. Y la perdió porque la asumió. Porque nadie le dijo
al gobierno, tú eres que tienes que asumir eso. O sea, que el próximo cambio, la gente lo que dice, vamos a volver a uno que era malo también, pero que es lo mismo que el de ahora. Sí. ¿O no podemos buscar un menos malo? Bueno, yo no sé si lo encuentro. ¿Existe un menos malo en el horizonte de 28? No, porque yo digo que los políticos todos son un desastre. Aquí, Ya tú te convenciste de eso. sí, aquí la sociedad dominicana lo que recibe es daño del político dominicano. Y así como yo saco, de cierta manera, a Luis Abinader de la corrupción que hay en el partido, así mismito uno pudiera sacar a Danilo, así mismito uno pudiera sacar a Leonel, así mismito uno pudiera sacar a Hipólito. O sea, porque Hipólito robó, él. Bueno, Leonel robó, él. Danilo robó, él. bueno, esto es muy arriesgado. Luis robó, él. No. Sí, es arriesgado. Primero porque uno no tiene la posibilidad de afirmar o descartar eso de manera incontrovertible. No hay manera. No hay manera. Ahora, tú haces un gobierno y resuelves una serie de problemas. Y la solución de esos problemas te valida con la sociedad. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el gobierno de Luis Abinader? Lo que ha ocurrido con el gobierno de Luis Abinader es que en términos de corrupción le ha caído atrás al gobierno de Danilo Medina. Son bellacos estos muchachos. O sea, le ha caído atrás. Qué maldita vaina. Oye, y le ha caído atrás con una fuerza Y avidez. de igualación, con una fuerza de igualación que en lo único que se ha quedado, de lo único que ha tenido que agarrarse Luis Abinader, es de que ahora no hay impunidad. ¿Y qué? Pero no hay impunidad, pero no hay condena. Sí, ese es un punto que tú traes No hay que en los últimos 4 programas hemos caído ahí. Oye, no hay impunidad, pero no hay condena. Bueno. No hay impunidad, pero hay corrupción. Sí, pero es diferente. Y eso no es un juego de palabras engañoso. Es un juego de palabras engañoso. ¿Qué va a pasar en el 28? ¿Importará la memoria? ¿Importará los casos de corrupción? ¿Los señalados de corrupción? Porque si tú agarras ahora y dices, ¿y quién no ha sido señalado de corrupción de todo lo que hay? Bueno, hay una trampa. Que es una maldita trampa. Sí, porque han sido señalados casi todos. Ahora, hay una verdad. La sociedad dominicana está siendo preparada por los políticos como una sociedad de indigentes. O sea, una sociedad preparada para que reciba tarjetita, para que reciba bono gas, para que reciba bono luz. El subsidio. Pero entonces... Con razón es que la derecha acusa de que todos los gobiernos que han habido son gobiernos de izquierda porque todos subsidian. Sí. Entonces le da la razón. Pero el tema es que la derecha subsidia a la izquierda de manera parasitaria para que la izquierda se haga a un lado y le permita a la élite empresarial acumular recursos sin límite. Pero es que a los empresarios les conviene más a veces ese gobierno de izquierda subsidiador, porque si nadie más que tú me tienes diciendo a mí hace 20 años del maldito subsidio eléctrico, ¿eso es izquierdismo? Sí, no. Sí, no. Es que dentro de lo que es la nueva derecha, de lo que es el concepto de derecha, de anarcocapitalismo, de liberalismo, de liberalismo, el hecho de subsidiar la luz como tú me has enseñado que se ha subsidiado, coño, eso es izquierda que le conviene al empresario. Sí, claro, porque el empresario para recibir ganancias no tiene que gestionar el negocio. Exacto.
Ni empresas. Ni empresas. Subsidio. Subsidio. Pero es porque aquí se da una muy, muy peculiar forma de gestionar la electricidad, que se la inventó Leonel Fernández y que ha seguido el PRM. Cuando llamaba PRD, la siguió como PRD y la sigue como PRM. ¿Y la siguió Danilo? Sí, también. Pero Danilo, con Punta Catalina, quería golpear eso. Quería limpiar. O sea, en la esencia, Punta Catalina fue positiva. Era positiva, pero lo han dañado esto porque lo querían. Esto lo querían como un fideicomiso para entregárselo a Celso Marrancini. Y la sociedad se dio cuenta de eso y se puso así. Y Luis Abinader echó para atrás. O sea, entonces el relato de que hubo robo en Punta Catalina ya se desvanece Ya eso frente a la realidad real de que Punta Catalina funciona. Se desvanece, claro que sí. Los empresarios no la querían, pero ahora la quieren. Ahora la quieren, después que está buena. Después que la invirtieron. Después que el pastel está cocinadito, Sí, bien sí. bonito. Ninguno de esos grupos lo quería. Por eso ellos estaban apoyando a la marcha verde contra Punta Catalina. Contra Punta Catalina. Sí. O sea, los empresarios no la querían. Wow, señor. Bueno, pero se instrumentalizó Marcha Verde, pero también mucha gente la utilizó. Muchos que llegaron al gobierno. Sí, no, Marcha Verde. Marcha Verde. ¿Te arrepientes de haber marchado verde? No, porque eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo ahora mismo estoy combatiendo. Es lo mismo que combatía antes. Antes era a través de Marcha Verde, ahora es a través de ti. De ti solo. Solo. Se han dejado solo porque Marcha Verde se convirtió en una marcha. No voy a decir nada. Porque yo sí le tengo. Una marcha de marchantes. No, lo que pasa es que yo aprendí del Chavo del Ocho, ese gran filósofo latinoamericano, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero sí recuerdo cuando llegaba con Domingo y Ricardo y veía las caritas de 2 o 3 amigos de ustedes y periodistas ahí como que yo no caía bien en esa marcha. Yo me acuerdo, se la tengo guardada a todos y a todas. Pero a fin de cuentas tú ibas a marchar con nosotros. Como quiera, era con ustedes, yo estaba marchando. Así mismo es. Sí, pero tú los veías con los escrúpulos de María Gargajo. Lo que pasa es como dicen. Lo que pasa es que aquí hay gente que se apropia hasta de las ideas de otros. Y entonces se apropian de las ideas. Lo que pasa era que cuando yo decía, Marcha Verde no es una emoción, acuérdate, Marcha Verde no es una emoción, Marcha Verde hay que convertirlo en un proceso de sentimiento. Nunca se hizo porque lo que importaba era la emoción para ganar las elecciones. Hiperpolítica, Anton Jagger, eso fue una demostración vil de lo que fue Marcha Verde, un sentimiento del momento que articuló un proceso, un cambio de gobierno, y esos que hicieron esa Marcha Verde, muchos de ellos, para no decir gran parte de ellos, terminaron muy gorditos al gobierno. Pasando factura. Pasando factura. Le fueron a pasar factura al gobierno y el gobierno quiso pagar la factura, pues está bien. Bien. Pero nosotros, porque también vamos a probarlo. Pero nosotros no tenemos que pagar factura en ninguna parte. De nadie. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos llamó nadie. Nosotros fuimos por nuestra propia cuenta. Éramos outsiders. Sí. Sí, pero también cuando yo coordiné el diálogo alternativo, aquel de todos esos jóvenes que se reunieron, de ahí, de la mesa principal, hubo 4 que entraron al gobierno. Después de esta pausa, vamos a dejar los resentimientos y los sentimientos. Y nada de venganza, como dice el Chavo, nada. Eso mata el alma y la envenena. En la próxima parte, no sé de qué vamos a hablar. Domingo Páez y yo. Bueno, regresamos a Panorama Semanal. Héctor, a propósito de la desaparición de una niñita en Puerto Plata, Brianna,
ha surgido de nuevo, lo he visto en las redes, el tema de la robo de niños para extraer órganos y etcétera. ¿Qué puedes tú decir de esto en términos de orientación a la sociedad? Mira, Domingo, tú tienes idea lo que es equipos de cirujano que extirpan el órgano que tiene que ser metido en unas neveras especiales de frío, de hielo, y en menos de 48 horas deben estar como máximo en otro donante. Entonces, ustedes se imaginan que aquí hay un equipo de cirujano, quirófano, y que nadie se haya dado cuenta, y que se pueda agarrar ese órgano y montarlo en un avión privado, porque no puede ser en lancha, entiéndeme, no puede ser en una lancha, porque la lancha lo más que llega es a Puerto Rico en 2 días. Entonces, un avión privado esperando así mismo es, lo veía nosotros, yo lo veía de madrugada en Filadelfia, los órganos, cómo llegaban. En esa caja especial llevaban, le llamaban los halcones, llevarla para que se la pasen a otra persona. Entonces, ¿dónde está el avión privado? ¿Dónde están los quirófanos? ¿Dónde están los médicos que hacen eso? ¿O ustedes se creen que en un país donde eso es visto como Satanás, no se supiera? Por Dios, sáquense de la cabeza que es para la extracción de órganos. Que se la llevan escondida, la esconden, como Hansel y Gretel, y le dan comida. ¿Te acuerdas del libro de Hansel y Gretel? Sí. Y se la llevan para Haití, de Haití se la llevan, ya eso no sé, si se la llevan viva. Pero extracción de órganos en República Dominicana, eso es imposible. Eso sería imposible. Lo que sí sucede todo el tiempo son crímenes de pedofilia, o sea, crímenes de característica sexual que terminan con la muerte de esa niña, porque en el 99.9% de los casos esos crímenes se dan con un pariente conocido de la niña. La gran mayoría, exageré con 99, pero la gran mayoría, era para darle fuerza al comentario, la gran mayoría de los abusos sexuales en niños son producidos por familiares o conocidos vecinos de los niños. Entonces, como el niño sabe quién fue que la violó, obviamente hay que terminar con eso. Señores, ¿usted no se acuerda hace 30 años el caso más sonado de la historia de la República Dominicana? El crimen Llena Jaibar. Sí. ¿Por qué termina matando al niño? Porque los primos, el niño le dijo que se lo iba a decir a papá y mamá. Ya, eso es todo. Entonces, la mayoría de estos actos son crímenes sexuales, producto de una violación pedofílica en este caso. No creo, Domingo Antonio Páez, que haya ningún tipo de realidad y óyeme, que las redes son tóxicas. Sí. Y como le quieren tirar a Faride como quiera. Pero Faride lo dijo, Faride es muy lógica, Faride dijo, es una estupidez pensar que esto tiene que ver con órganos. Aclarado, y quise ponerlo en la boca del científico. Héctor, llega mucha gente a tu consultorio, mucha gente de la que son afectadas por la pérdida de un pariente. Nosotros tenemos psicólogos especializados solamente en duelo. Solamente. O sea, cuando el jet set, ¿tú te acuerdas lo que pasó en el jet set? ¿Te acuerdas hace como 9 meses atrás que se cayó un techo? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. No, porque ahora nada más se acuerdan los abogados buscando cuartos. Sí. Ya nadie se acuerda de eso. Entonces, una de nuestras coordinadoras de lo que se llama psicología de luto, la licenciada Alice Cabrera, se pasó 3 días en una casa de campaña y un grupo de psicólogos trabajando eso. Sí, existe todo el tiempo, porque el duelo no es solamente la pérdida física de un ser humano. El duelo es terminar una relación. El duelo es que te boten. Entonces sí,
Esa es posiblemente una de las 10 causas por las cuales la gente va al psicólogo. Una de las 10. De las 10 causas, seguro. Una enfermedad de un hijo, una enfermedad terminal, todos esos entran dentro de lo que es el duelo. ¿Ustedes han operado algún cambio, algún incremento, alguna reducción en términos de duelo por pérdida de ese tipo? ¿A qué tú te refieres con que han operado un cambio? Sí, o sea, si sienten que se ha aumentado. No, no ha aumentado. No ha aumentado. Inclusive, recuérdate que nosotros hicimos terapias con bomberos después del casito el jet set, que nadie ya se acuerda lo que pasó ahí. Bueno, después del jet set nosotros hicimos una terapia preciosa, se hizo en neurociencia con los bomberos. Excelente, una terapia muy bonita, pero no. Eso se demostró en el 9/11, eso se demostró el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, donde los teóricos decían, los sociólogos principalmente, que iba a haber una epidemia de estrés postraumático en la ciudad de Nueva York luego de la caída de las torres y no se dio, no se dio. Acuérdate que el ser humano... El capitalismo es más fuerte. El capitalismo no solamente, sino que hay que estar claro, los seres humanos toda la vida han vivido en tragedia. Al revés, estamos en la época más pacífica de la historia de la humanidad. Sí. O sea que realmente no. Tú dices, sí, pero ¿por qué los soldados norteamericanos desarrollan tanto estrés postraumático? Bueno, porque no es lo mismo un muchachito que no tiene nada que ver, que cumple 18 años, le dan 3 meses de entrenamiento y lo mandan para Vietnam. Un muchacho que estaba cortando cebada y trigo, y bebiendo Pepsi-Cola, y de un momento a otro se ve tirando tiros y matando chinitos. Es otro mundo, ¿no? Entonces el estrés postraumático, la incidencia de estrés postraumático en la guerra que se vio más afectada fue en la guerra de Vietnam. Ya inclusive también se ha demostrado, y eso lo hacen gente de mi universidad, Andy C. Morgan, psiquiatra, especialista en estrés postraumático, demostró con sus estudios que mientras más preparación tengan los soldados, menos incidencia de estrés postraumático hay. O sea, tú nunca vas a ver un estrés postraumático en un Delta Force, en un SEAL, en un Navy SEAL. Tú no vas a ver nunca un estrés postraumático en un Marine especializado. Sino que eso se da más que todo en tropas regulares que no tienen una causa filosófica de por qué pelean. Como pasaba con ese muchacho en Vietnam. Entonces, no, definitivamente el estrés postraumático ahora se ha extendido, no es solamente por la pérdida física de alguien, sino también pérdidas, vamos a llamar así, psicológicas, por situaciones hasta de imagen. O sea, imaginarte que te le pasó algo a un hijo te puede traer un estrés postraumático. Pero la realidad es que no. El duelo no se siguió. Nosotros vimos muchos pacientes, parientes, o sea, muchos parientes de víctimas del caso que ya nadie recuerda, y realmente se fue resolviendo. Obviamente, no es lo mismo los niños de 3 y 4 años que quedaron sin su mamá y su papá, claro, que el que perdió un hermano, el que perdió un primo. Realmente se nos fue el programa, Domingo. Al final, terminamos. Al final, lo que importa no es la memoria, lo que importa fue cómo oí yo a un PRDista en el año 1985, que me decía, no, señores, es que están robando, fulano está robando. Y dice él, no te metas con mis ladrones. Bueno, porque en sí, eso lo establecimos aquí, en sí, el tema de la corrupción es que yo no quiero que roben lo del otro partido. No, nosotros sí, no fuimos. Lo de mi partido sí.